Buenas tardes, mi nombre es Génesis Abreu, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, actualmente curso tercer año de Derecho en la sección Saya B 2018 Laxo A. Hoy les voy a hablar sobre la responsabilidad civil. Para hablarles un poquito de la responsabilidad civil, podemos decir que ella está caracterizada por una obligación de reparar daños causados por el incumplimiento de una obligación, ¿cierto? Entonces, el autor del daño compromete su patrimonio en el sentido de que éste queda afectado a cubrir la obligación o repararla. La responsabilidad civil es la situación jurídica del patrimonio de la persona que ha causado un daño injusto y es quien queda obligado a repararlo. La responsabilidad civil distingue dos grandes categorías, que es la responsabilidad civil contractual, que es aquella que comprende el régimen de la indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento culposo de una obligación. Y la responsabilidad civil extracontractual comprende las obligaciones de reparar derivadas fuentes distintas del contrato, un hecho ilícito o un abuso de derecho. No existe una diferencia fundamental entre los dos órdenes de responsabilidad civil. Al contrario, existe como una diferencia accesoria que se deriva del análisis de las fuentes de la obligación, en la cual el legislador le atribuye a esa una obligación. La responsabilidad civil generalmente la abordaremos analizando sus caracteres, sus orígenes, conceptos, naturaleza y elementos. Entre sus caracteres tenemos que la responsabilidad civil es una situación eminentemente patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que persigue el resarcimiento o la compensación del daño. La obligación de reparar el daño se refiere al resarcimiento a la víctima que lo pueda compensar en lo posible de dicho daño. La responsabilidad civil tiene finalidad primordial la reparación del daño causado. Eso nos tiene que quedar claro. Y no el castigo para el causante del daño. La acción por responsabilidad civil está destinada a obtener una reparación y tiene carácter privado en el sentido de que el que tiene que actuar ante los órganos jurisdiccionales es la víctima. En cambio, en el derecho penal no. En el derecho penal la acción es ejercida por el Estado. Tenemos unas diferencias entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Por ejemplo, la responsabilidad penal persigue la imposición de una pena, mientras que la responsabilidad civil no. Ella solamente persigue el daño causado, o sea, persigue que el daño causado sea reparado o resarcido. La responsabilidad penal es personal, va contra la persona directamente, mientras la responsabilidad civil no, es impersonal. La finalidad fundamental de la responsabilidad civil, como lo hemos dicho antes, es reparar el daño causado por el mismo tiempo. Tiene una función preventiva. Ahora hablemos de la culpa. La culpa es otro de los elementos de la responsabilidad civil, ya que el incumplimiento debe ser culposo para generar una obligación de reparar el daño. La culpa como la inejecución de un deber que la persona debería conocer y observar. Para ello parte de la idea de que toda persona debe observar una conducta predeterminada que esta en el orden debe ser observada, como por ejemplo la culpa grave. Es aquella en la cual consiste en no aportar a los negocios propios el cuidado que las personas cuidadosas y más estúpidas no dejan de aportar, sino que lo que hacen es incurrir a las personas más imprudentes. Cuando hablamos de esa culpa grave, lo hacen las personas que son mucho más imprudentes. En cambio, la culpa leve es aquella que no incurriría una persona normalmente cuidadosa, sino que una persona corriente, una persona negligente e insensata. La culpa levísima es aquella en la cual no incurre una persona ni muy inteligente ni muy osaga. Entonces, existe ausencia de culpa cuando
cuando el presunto agente demuestra que en el caso concreto planteado desarrolló siempre una conducta prudente, discreta y cuidadosa.